Buenos días a todos. A nombre del grupo técnico del seminario, vamos a empezar el seminario el día de hoy. A nombre del grupo técnico de seminarios, les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación. Hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Alejandro Reyes Esqueda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ya saben, ya están acostumbrados, ya saben que por favor mantengan micrófono y video apagados. Si tienen una pregunta, por favor escriban en el chat y yo les daré lectura en la sesión de preguntas o pueden hacerla directamente. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Alejandro Reyes Esqueda, es doctor por el Instituto de Física de la UNAM, donde realizó una colaboración con el Instituto de Optique en el grupo del profesor Yves Levi. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Optique, en el grupo del profesor Yves Levi. Desde 2013 es investigador del Instituto de Física de la UNAM. Actualmente es investigador titular B y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. El doctor Reyes ha publicado 3 capítulos del libro, 54 artículos en revistas indexadas, 23 proceedings, ha participado en la formación de recursos humanos, siendo responsable de 2 estudiantes de licenciatura, 10 de maestría y 4 de doctorado, y además de 6 investigadores postdoctorales. Las áreas de investigación y desarrollo del doctor Reyes son nanofotónica, interacción luz-materia a la nanoescala, plasmónica y óptica cuántica. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues gracias, un gusto estar con ustedes hace muchos años. La última vez que estuve en el CIO fue en el 2008, si mal no recuerdo. Y pues ya extraño ir para allá. Es una fortuna en cierta forma que la tecnología nos pueda acercar a través de estos seminarios, conferencias en línea. Y qué bueno aprovecharlo, pero sí espero pronto estar por allá con ustedes. En esta comunidad del CIO a la que me siento muy cercana, hay muchos colegas, amigos por allá y sí me encantaría saludarlos. Sin más, pues vengo hoy tengo el gusto de platicarles sobre la interacción luz-materia, justamente ahorita que además se acaba de otorgar el premio Nobel a un tema que a más de uno nos apasiona, el enredamiento cuántico. Justamente para mí ha sido un tema de pasión de muchos años y desde mi trinchera he tratado de irme acercando hacia allá. Y que ahorita den el Nobel a esa investigación, ese tema de investigación es muy alentador porque además nos permite proponer y justificar la investigación que en mi particular caso estamos haciendo. Como le comentaba Laura hace un momento, a mí me interesa mucho llevar este tema de la polaritónica al nivel de polaritones individuales, enredamiento de polaritones, etc. Y no estamos lejos de ello. Sin embargo, pues bueno, hay que poner las plataformas adecuadas, los parámetros experimentales adecuados para poder encontrar ese tipo de resultados. Ciertamente, la polaritónica es un tema de materia condensada que se conoce desde hace muchos años, desde los 60, pero los materiales con los que se podía llevar a cabo este tipo de acoplamiento fuerte luz-materia, pues eran materiales atómicos o moleculares y era necesario trabajar a temperaturas muy bajas. Con el surgimiento de las nanociencias, el control de la fabricación de los materiales a la nanoescala, pues ha ido avanzando a tal grado que se tiene un control sobre la fabricación de materiales y se tienen ahora casi a disposición al gusto del investigador usuario metamateriales, metasuperficies, capas monoatómicas con la configuración electrónica que uno desea o necesita, y eso ha permitido regresar a este tema que es muy apasionante en la mecánica cuántica, el crear cuasipartículas, manipularlas y hacerles 10.000 cosas. Ha permitido llevarlo al laboratorio y a temperatura ambiente, y eso es justamente lo que les quiero presentar hoy. En la plática les voy a hablar sin entrar en aspectos muy técnicos, que por supuesto se pueden discutir ahorita o más adelante, lo que es la polaritónica, y luego les voy a presentar lo que estamos haciendo en una plataforma que es muy barata, muy simple de fabricar
y que tiene, debido a su fabricación, un control muy fuerte sobre su respuesta fotónica, lo que permite sintonizarla fácilmente con el sistema bajo estudio, que es justamente lo que les voy a mostrar y estoy haciendo también ahorita como tema de investigación. Entonces, en general, ¿qué es un polaritón? Tratamos de entender la interacción de la luz con la materia. A lo que estamos acostumbrados o lo que nos acostumbró la mecánica cuántica en sus inicios es a describir un sistema de 2 niveles, de 3 niveles, con estados cuantizados, y lo que hacía la luz al excitar a un electrón era llevarlo a otro nivel electrónico, y del cual después de un tiempo, el tiempo de vida de este estado excitado, decaía y teníamos un fotón de vuelta, ¿no? Y eso era como la imagen general con la que surge, se desarrolla la mecánica cuántica, el análisis de materiales avanzados, etc. Pero eso es un acoplamiento débil. Sin embargo, ¿qué pasa cuando entramos un poquito más a fondo en esta interacción de la luz con la materia? Pues entendemos que en realidad este estado excitado de la materia está conectado a una polarización P, y cada onda electromagnética incidiendo una polarización dada va a inducir una polarización en este estado excitado de la materia, el cual puede a su vez interactuar con el campo incidente. Y entonces le da un acoplamiento fuerte, la luz se acopla con la materia y se presentan fenómenos que pueden ser medidos, cuantizados, manipulados, y que es el motivo de esta plática. De hecho, el tema ha surgido con mucha fuerza recientemente. En julio de este año, Nature Materials presentó una editorial y prácticamente dedicó el número a la polaritónica. Presentó muchos resultados sobre el tema, incluso una entrevista con una experta que desde hace varios años se dedica a los polaritones de cavidad, o excitones polaritones, como también son conocidos. Y a partir de ahí, o ya desde antes, pero ya con más frecuencia ahorita, uno puede encontrar cada vez más artículos sobre la polaritónica. De hecho, ayer que estaba acabando de preparar la plática, en la hora de mi revisión habitual de artículos recién publicados, justamente bajé 3 que les voy a presentar ahorita muy rápidamente, nada más la portada, de revistas de muy alto impacto y que presentan investigación en polaritónica de frontera, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver aquí en el número de ayer de ACS Photonics, el aseo de polaritones para una estructura de una nanovarilla o nanorod sintonizable, ¿sí? Y como pueden ver, haciendo alusión a lo que mencionaba hace un momento, control sobre la fabricación de nanomateriales permite crear este tipo de estructuras en el orden de los espesores, en el orden de nanómetros, que permiten en un momento dado tener ganancias muy importantes, y que además este control de la geometría nos va a permitir en un momento dado sintonizar la luz emitida por este nanoláser, ¿sí? Este ya es un ejemplo muy concreto de aplicación en la nanoescala de la polaritónica, ¿sí? También, ya entrando un poquito más en cuestiones que pueden aplicarse en óptica cuántica, por ejemplo, aquí se tiene también una estructura nanométrica de nitruro de silicio, guías de onda, se generan fotones individuales, pueden usarse ya en fotónica cuántica integrada, así que también es un tema que surge con mucha fuerza. Y aquí se tiene pues esta guía, pero también se puede en un momento dado hacer interactuar a estos fotones individuales con cavidades, que es lo que justamente estamos tratando de hacer ahorita en mi tema de sabático que estoy desarrollando en la Universidad de Sherbrooke, para crear polaritones individuales. Eso es lo que aproximadamente estamos tratando de desarrollar, o estamos comenzando a desarrollar. Espero que para unos meses tengamos ya algunos resultados. Y no solo eso, en el siguiente artículo también salido ayer en ACS Photonics, pueden ver que además, trabajando con vacancias de silicio de diamante, pueden también, los fotones individuales que surgen de estas vacancias pueden combinarse con
con excitaciones incidentes de manera de modificar su estadística y lograr en un momento dado amontonamiento o bunching de estos fotones individuales y manipular esa luz, ¿sí? De nuevo, para crear, como pueden ver en estas cavidades que se están haciendo aquí, pues crear fotónica cuántica, materiales que pueden utilizarse en la fotónica cuántica integrada, ¿sí? Nos estamos llevando, se está llevando, el tema ahorita es este acoplamiento, esta interacción que puede ser muy fuerte o ultra fuerte también, se está llevando a la escala nanométrica y a nivel de individual, ¿sí? A nivel de la óptica cuántica. Esto también muestra que aquí también hay otra cuestión tecnológica muy, muy inmediata de ultra pequeños, espectrómetros ultra pequeños que se están logrando también con materiales que tienen ahorita mucho interés, como el grafeno, el nitruro de boro y estos otros materiales de mucho interés, no solo en cuestiones como esta que estoy mostrando, donde a partir de una juntura simple se puede lograr un espectrómetro de tamaño nanométrico con una sola estructura funcional, sino que varios de estos materiales que están aquí pues son de interés también en la óptica cuántica, pero también en lo que ahora se conoce como tónica topológica, ¿no? Y ahí entra otro aspecto muy importante también, el control de la geometría y por lo tanto de la simetría de estas estructuras, pues también en un momento dado va a permitir, estoy seguro más adelante, de crear o de proponer qubits, ya sea fotónicos o polaritónicos, robustos, donde la robustez está ya dada por protección topológica, ¿sí? Entonces es un tema que pues se despierta con mucha fuerza, que la literatura cada vez muestra más resultados. Aquí, por ejemplo, en otra estructura también de mucho interés, como es el sulfuro de molibdeno, tanto a nivel de materiales avanzados como de óptica cuántica, se va un poquito más allá del acoplamiento fuerte, se logra el acoplamiento ultra fuerte, que también tiene algunas otras características importantes que lo hacen también de mucho interés para aplicaciones en diversas áreas. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de qué es un polaritón, en lo que es la interacción de la luz con la materia, pues se reconocen varios tipos de cuasipartículas. Y el polaritón sería una cuasipartícula compuesta, ¿sí? Mientras que nosotros estamos acostumbrados a tratar con cuasipartículas como los fotones, los fonones, los excitones o los plasmones, en este caso localizados. Cuando se da el acoplamiento, por ejemplo, de un excitón con un plasmón, se forma lo que se llama como plexitón, ¿sí? O un excitón con un modo de cavidad, se forma el excitón polaritón. O cuando la luz se acopla con un plasmón localizado y esta excitación de la materia de los electrones de conducción se propaga, se da lo que es el plasmón polaritón, que también muchos hemos interactuado con ellos, hemos trabajado en ellos durante varios años. Entonces, finalmente la polaritónica abarca a la plasmónica de manera general. Lo que son los plasmones polaritón son un tipo de polaritón, y se mete a un área donde es posible tener control sobre varios sistemas a bajas temperaturas o a temperatura ambiente, manipular esa interacción de la luz con la materia. Pero algo también muy importante que estoy olvidando mencionar, finalmente el uso de la luz para transmitir información ha sido algo que se ha buscado durante mucho tiempo, pero el límite de difracción no ha permitido que se propongan chips enteramente fotónicos, porque son de tamaño mucho más grande que un chip electrónico. Entonces, algo que sí pasa cuando se logra este acoplamiento fuerte es que se logra mantener la información o manipular la información a una escala subnanométrica a velocidades muy altas. Entonces, eso pues abre el panorama por completo para proponer a la polaritónica como un sustituto de la electrónica
con todas las ventajas que tendría la fotónica. Y eso es lo que también lo hace muy atractivo. ¿Sí? Yendo a cuestiones un poquito más técnicas, pero en las cuales no voy a detener mucho, para poder hablar con calma de los resultados que hemos obtenido. En silicio poroso, como les comentaba, cuando la luz se propaga en la materia, podemos hablar de una superposición cuantizada de la onda electromagnética y una polarización mecánica o una onda de polarización mecánica inducida en la materia por esta luz incidente, lo que permite formar cuasipartículas con una energía y un momento perfectamente determinados, y estamos hablando de fonones, excitones, magnones, plasmones. Entonces la onda electromagnética incidente va a excitar oscilaciones en la materia. Estas a su vez desatan se induce una polarización debido a esta oscilación inducida en la materia, la cual puede radiar a su vez una onda electromagnética que interfiere con la incidente, excitando otra vez a los osciladores y así dando lugar a lo que es el acoplamiento fuerte. Y se puede plantear, de acuerdo al sistema que se esté analizando, se puede plantear un hamiltoniano entre los fotones y las excitaciones de la materia, siguiendo el modelo de James Cummings, donde los dos primeros términos van a corresponder van a ser operadores de fotones y cuasipartículas, en este caso van a ser bosones, y representar a los sistemas no interactuando. Y el tercer término es el que nos permite estudiar esta posible interacción, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo se trata este tercer término como una perturbación, estamos en el régimen de acoplamiento débil, pero cuando se le da completa libertad a los valores de estos prefactores G subíndice K, va a surgir de manera natural lo que es el acoplamiento fuerte, ¿sí? Diagonalizando adecuadamente este hamiltoniano, se puede llegar a operadores que representen exclusivamente al polaritón, que ya va a ser el estado mezclado de la luz con la materia, que va a tener un vector de onda bien definido de este polaritón con relaciones de dispersión y energía perfectamente bien definidas, y que esencialmente se van a ver de esta manera en el caso del plasmón polaritón, por ejemplo, ¿sí? Y esto es característico, esto que se llama, lo que se conoce como, bueno, ahorita lo voy a mencionar, nada más déjeme añadir aquí que, por ejemplo, la relación de dispersión de los fotones en el vacío va a verse de esta manera, mientras que para un sistema de osciladores no acoplados lo vamos a ver de esta manera. Y justamente cuando mezclamos estos sistemas, se da lo que se ve aquí, ¿sí? A través del índice de refracción, lo mezclamos a través del índice de refracción de la materia, llegamos a una ecuación del polaritón y podemos llegar a esta relación de dispersión donde tenemos, se ve como en el acoplamiento débil estas energías se cruzan, pero cuando se da el acoplamiento fuerte, justamente lo que se da es una repulsión, y esto es característico de la formación del polaritón, ¿sí? La regla de no cruce. Entonces, para un parámetro dado, que generalmente es el vector de onda, que hay acoplamiento, se da la repulsión entre los niveles. Se dan curvas de este estilo, que es lo que generalmente uno busca medir cuando se da el acoplamiento fuerte o el superacoplamiento fuerte. Afortunadamente, independientemente del sistema, muchas veces es posible modelar esta regla de no cruce a través de osciladores armónicos acoplados. Entonces, lo que en la literatura que les acabo de mostrar, generalmente los resultados experimentales los ajustan justamente usando el sistema de dos osciladores armónicos acoplados. Y de ahí sacan en un momento dado lo que es la separación de Rabi, que va a ser una característica, un parámetro que es el que uno busca optimizar cuando se da este acoplamiento fuerte de la luz con la materia, para diferentes tipos de aplicaciones. Y bueno, como les comentaba, el caso más conocido ahorita en de manera moderna, digamos, en los últimos 20 años, debido al surgimiento y fortalecimiento de las nanociencias, es el de los plasmones polaritones, ¿sí? Que son polaritones viajeros. Están los plasmones localizados, los que podemos medir en nanopartículas aisladas, y están los plasmones viajeros, que son los que se ocasionan o se pueden
detectar cuando se excita una interfase metal dieléctrico. Y estos plasmones viajeros se pueden manipular de diversas maneras. Y su relación de dispersión, pues como pueden ver, también presenta esta regla de no cruce, que es característica de los polaritones en general. Ahora, realmente la riqueza de estos sistemas está enfrente, es algo apasionante, abre muchas puertas. No solo se puede combinar un par de cuasipartículas simples y formar una compuesta como es el polaritón, sino que además se pueden combinar polaritones entre sí para crear cosas más exóticas, que algunas todavía ni tienen nombres. Se puede meter toda la cuestión también, por ejemplo, del control de spin de partículas donde se puede controlar su spin, formar ondas de spin, los magnones, y se pueden acoplar también con los excitones. Entonces también vamos hacia toda la parte que ha sido también muy prometedora no solo para la computación clásica, sino para la computación cuántica, otro tipo de qubits donde entra también el spin de la materia. Y también nos metemos en sistemas en física muy rica, como es la que está relacionada con todos los puntos excepcionales, la física de Dirac, de conos de Dirac, en materia condensada, que es algo muy, muy rico también, que se empezó a estudiar ahorita también con el surgimiento del grafeno, pero que se abre a todos los sistemas bidimensionales, monoatómicos o con pocas capas atómicas, y donde se forman cosas muy, muy interesantes, la física de Rydberg. Y también entramos a otro lado, no solo hacia la parte de la topología, sino también hasta hamiltonianos no hermitianos, donde cuando hay rompimiento de la simetría de PT, vamos a encontrar estos puntos excepcionales donde hay una degeneración de los estados propios del sistema. Entonces también podemos bajar un poquito a veces los requerimientos de los sistemas, admitir no hermiticidad y trabajar con algo que había limitado mucho para proponer a la plasmónica en cuestiones como la óptica cuántica o en otro tipo de cuestiones clásicas, eran las pérdidas, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver que la física puede uno incluir sistemas no conservativos en un momento dado, e incorporando toda la parte no conservativa, como les voy a mostrar también ahorita, como lo hicimos en este caso del silicio poroso, y jugar con esa parte, se abre un panorama también muy, muy interesante. Y repito, finalmente estamos logrando hacer interactuar la luz con la materia a un nivel subnanométrico y manipular, se puede manipular esta interacción de manera que en un momento dado, por ejemplo, se preserve el estado individual de un fotón o el estado de enredamiento de un sistema. Entonces, realmente el panorama que se presenta es muy, muy atractivo, en particular para mí, y es lo que estoy tratando, digamos, de vender, ¿no? Bueno, pasando al caso de interés que les quería platicar hoy. Este tema lo desarrolló Atzin Ruiz, que hasta donde entiendo, me quedé la semana pasada, y ya estaba ya en León tratando de hacer algo con Roberto Ramírez como postdoc, si no es que está a punto de irse a Alemania a conseguir otro postdoc, espero se dé lo mejor para él y que tome la decisión correcta. Pero él trabajó durante su maestría y doctorado conmigo en el tema de silicio poroso. Y en principio estamos estudiando lo que es el control de las cavidades formadas en silicio poroso y cómo dopar estas cavidades, estos poros del silicio formados a través de un ataque electroquímico, con sistemas que emitieran luz y ver qué le pasaba a esa luz. Como resultado final, que incluso no está en su tesis, que ahorita estamos acabando de afinar el artículo que vamos a enviar a publicar, encontramos este acoplamiento fuerte. Y eso ya, a mí en particular, como director de su tesis, me está lanzando hacia lo que la extensión de mi tema natural, que era la plasmónica, que es lo que le mandé a Laura como descripción de mi trabajo, y ya cambiarlo hacia lo que es más bien la polaritónica de una manera más. Entonces, no necesito explicar mucho sobre lo que es la importancia del silicio, finalmente es la base de la electrónica diaria con la que tratamos en estos días. Y entonces poder trabajar con
a nivel fotónico o a nivel óptico cuántico con el silicio sería muy importante para darle continuidad a esas estructuras y poder en un momento dado hacer una transición más suave de la electrónica hacia lo que es otro tipo de estructuras que tengan como base, otro tipo de manipulación de la información que tenga como base al silicio. Entonces, han visto estos esquemas muchas veces de presentaciones, seguramente. Pues ahora lo que yo propongo, o lo que muchos están pensando proponer, es la polaritónica, ¿no? Les digo, el número de artículos que salen al día con este acoplamiento fuerte como parte del título del resumen, está creciendo de una manera exponencial. Ahora, en particular, ¿por qué el silicio poroso? No solo porque es un material abundante, que además es la base de la electrónica actual, sino que, como pueden ver aquí, este dispositivo que está aquí a la izquierda es lo que necesitamos para crear nuestra estructura porosa. Hay, por supuesto, tecnologías más precisas en la formación de estos poros. Afortunadamente, lo que hemos logrado nosotros demostrar, lo que estamos hemos publicado a lo largo de los años que he trabajado sobre silicio poroso y que estamos ahorita tratando de mostrar con el acoplamiento fuerte y como parte de los objetivos de mi estancia sabática, es probar que no necesitamos en un momento dado estructuras con un control de la rugosidad de los poros muy precisa. Lo que importa en un momento dado es la interacción de la luz con la materia y que logremos que el dopante, el agente físico de interés que vamos a tratar de meter en estos poros, penetre de alguna manera, se estabilice ahí y se logre, a la hora de excitarlo, que interactúe con los modos de la cavidad que uno va a formar en el silicio poroso. Entonces, lo que sí es muy importante mencionar aquí es que en la corriente del ataque electroquímico que se hace sobre el wafer de silicio para lograr crear los poros, a mayor corriente, mayor porosidad. Y eso, alternando tiempos de aplicación de altas y bajas corrientes, uno puede crear estas cavidades, como la que ustedes ven aquí. Entonces, el control de la velocidad de ataque y del proceso de oxidación también en un momento dado permite crear cavidades con mucha estabilidad a lo largo del tiempo. Y yendo un paso más allá, algo que no se ha hecho de manera sistemática, que ahorita vamos a probar en la Universidad de Sherbrooke, es una vez formado el sistema físico de interés, sellarlo con un depósito de una capa transparente de óxido de silicio, de sílice, de manera de proteger del medio ambiente al sistema físico de interés que estemos formando. Eso yo era un tema que había trabajado antes, cuando me había metido a trabajar sistemas de nanopartículas metálicas implantadas por irradiación con iones en matrices de óxido de silicio o de zafiro. Lográbamos el sistema físico de interés, fabricarlo adentro de la matriz y por lo tanto que estuviera protegido de la interacción con el medio ambiente. En particular, por ejemplo, para las nanopartículas de plata es muy importante que no se oxiden a lo largo del tiempo, que se preserve su forma y tamaño y su estructura química para poder tener la respuesta óptica que uno había buscado con el diseño y fabricación de estos sistemas. Entonces, ahorita algo importante que vamos a probar, vamos a empezar a probar, es crear el sistema físico de interés, medir lo que buscamos y sellarlo de la interacción con el medio ambiente o de degradación debida a interacción con el medio ambiente a través de una capa de silicio poroso depositada en la superficie del. El análisis también de la respuesta fotónica de estas cavidades de silicio poroso realmente es muy, muy simple también. En muchos autores, en particular todos los que trabajamos en México con silicio poroso, utilizamos esta referencia de Antonio del Río, del Instituto de Energías Renovables, que además está publicado en la Revista Mexicana de Física. Y es una aproximación de medio efectivo que nos permite realmente tener un análisis simple, muy preciso, del índice de refracción de las diversas capas que componen nuestro sistema de silicio poroso. Como el que está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces sacar curvas teóricas de reflectancia
que uno va a comparar con las medidas y como el proceso de fabricación es muy simple, si uno no logra una calca experimental del resultado predicho por el sistema, por el modelo que les mencionaba en la transparencia anterior, pues uno fabrica otra u otras dos, a lo más, estructuras de silicio poroso y seguramente a la segunda o tercer intento vamos a lograr que los dos aspectos, el experimental y el analítico, el modelo, sean muy parecidos. Entonces uno tiene un control muy fuerte en la fabricación de estas estructuras de silicio poroso con un método de fabricación muy simple, muy barato y que no requiere mucha sofisticación en el análisis también. Y que hemos probado en diferentes artículos que hemos ido publicando a lo largo de los años, que realmente a pesar de la porosidad de estas estructuras, de la rugosidad que puedan presentar, porque no es el método más preciso para fabricar estas estructuras, realmente se tiene un control muy bueno en su respuesta fotónica. Obviamente un tema de interés muy importante en esto es poder incluir justamente las pérdidas que se puedan tener por absorción del sistema. Entonces, ya sea que no se incorporen y se utilice el método de matriz de transferencia con el formalismo de Snell, o que sí se incorporen y se utilice el formalismo de Fresnel, uno puede realmente también tener una visión clara de cuál es la respuesta óptica de estos sistemas, considerando pérdidas o no. Muchas veces lo que se hacía era no calcular estas pérdidas por simplicidad, pero también por la falta de control que se tenía sobre ellas o la poca utilidad que podían tener para la respuesta física del sistema. Ahorita les voy a mostrar por qué se ha vuelto importante para nosotros y cómo justamente el considerar estas pérdidas permiten incluso mejorar la respuesta fotónica del sistema. Antes de pasar a eso, nada más déjenme mencionar que también el método de matriz de transferencia permite también en un momento dado para este sistema analizarlo de una forma que uno observa que en resonancia las matrices de transferencia asociadas a cada una de las capas porosas del silicio poroso son diagonales y conmutan. Entonces uno puede en un momento dado llegar a este tipo de expresiones donde uno puede tener una capa con una porosidad dada y otra capa con otra porosidad, ya sea juntas o alternadas, y a la hora de hacerlas diagonal y conmutar no va a suceder nada, ¿no? La respuesta fotónica sigue siendo la misma. Esto permite formar microcavidades totalmente aleatorias con una respuesta fotónica que puede ser muy interesante. Y déjenme decirles por qué. Justamente lo que nosotros observamos, que fue parte de la aportación fundamental de la tesis de Atzin, es que a la hora de considerar las pérdidas, de considerar un sistema más realista, donde finalmente se toma un wafer de silicio, se hace el ataque electroquímico y se forman las diversas capas porosas, la cavidad formada se puede despegar del wafer de silicio. Es una cavidad autosoportada, así se le conoce, pero que es muy frágil mecánicamente, porque finalmente es una estructura muy porosa, casi aire, con un espesor de unas cuantas micras, que no va a resistir mucha manipulación mecánica. Entonces, para proponer una utilidad real del sistema, es mejor dejarla sobre el wafer, ¿sí? Que le da una estabilidad mecánica más fuerte, le da más solidez, pero la respuesta finalmente el wafer de silicio es totalmente opaco y eso induce muchas pérdidas fotónicas en el sistema. ¿Cómo poder mejorar eso? Lo que encontró Atzin es que para una cavidad simétrica, si él rompe la simetría añadiendo unos cuantos componentes para esta cavidad, va a compensar de forma que, por ejemplo, aquí tú pueden para la transmitancia, para la cavidad, microcavidad simétrica, teniendo el soporte,
considerando la admitancia del soporte, vean cómo la mejora introduciendo de este lado, eso también fue muy importante en los resultados de su tesis, introducía los elementos de asimetría entre la cavidad y el soporte, la respuesta disminuye aún más de la transmitancia. En cambio, si los introduce en la parte externa de la cavidad, la que está expuesta al aire, vean cómo mejora prácticamente al 100% la transmitancia del sistema. ¿Sí? Y también eso permite en un momento dado trabajar con sistemas incluso más robustos mecánicamente, puesto que puede uno bajar el número de capas de la microcavidad y tener incluso una mejor respuesta, ¿sí? Una resonancia más clara, más nítida fotónicamente hablando. También esta simetría permitió incrementar la intensidad del campo y la densidad de estados. Aquí este resultado es muy interesante porque trabajando con el número mínimo de elementos de la microcavidad, este es el resultado teórico y el resultado experimental se aproximó bastante. Pero ya el resultado experimental, vean cómo cambia, cómo es drástico el cambio. Estos son resultados experimentales para una microcavidad simétrica y la microcavidad con el elemento de asimetría. ¿Sí? Vean cómo cambia, se mejora el cálculo de la resonancia, aquí está normalizado, se ajusta mejor el resultado y además se tiene perfecta nitidez de la resonancia, ¿sí? Lo cual hace más posible de controlar su interacción con otros sistemas. Entonces, como parte de su tesis, aparte de esa aportación de la simetría, empezamos a trabajar con otros sistemas también muy interesantes que son cuasicristales en estas microcavidades. Entonces, nos fuimos a las estructuras de Fibonacci, que van a tener una alta transmitancia sin tener una simetría perfecta y que muestran incluso autosimilaridad. Una estructura de Fibonacci o una secuencia de Fibonacci con simetría conjugada, finalmente las diferentes secuencias para obtener el conjugamiento, lo que se hace es invertir, en este caso, el índice de refracción de cada uno de los elementos de la secuencia. Aquí tiene un índice de refracción, se cambia por el otro índice de refracción que forma la cavidad, y así sucesivamente para obtener la secuencia conjugada de una estructura de Fibonacci de una generación dada. Se juntan las dos y esto es lo que nos da un arreglo de Fibonacci conjugado, ¿sí? Entonces, lo que también observó, bueno, está en la literatura y lo observó Atzin, y que para conjugarlo con sus resultados previos sobre la asimetría, es que algunas de las secuencias tienen una aparente simetría de espejo, mientras que algunas de las secuencias, por ejemplo la 5 y luego la que sigue es la 8, reúnen condiciones de casi total aleatoriedad, es decir, no hay simetría, y entonces eso permite aprovechar mejor el resultado previo que le había obtenido sobre la introducción de la asimetría para compensar los efectos negativos o de pérdidas del soporte de silicio no atacado. Entonces, también observó que en la resonancia o en la brecha o de estas estructuras, en el borde había una densidad de estados incluso mayor a la que se podía encontrar en el borde mismo. Entonces nos enfocamos en controlar, en diseñar una estructura que tuviera perfectamente definido el borde y donde la densidad de estados fuera mayor. Como les había mencionado, uno puede fabricar, usando el método de aproximación de medio efectivo, uno puede diseñar estas estructuras para tener las resonancias de interés, en este caso el borde de la resonancia, en la posición espectral que uno desee. Entonces, en este caso escogimos trabajar con puntos cuánticos comerciales de cadmio-silicio, es el de cadmio, dopados con zinc. Se creó un coloide con los puntos cuánticos y se introdujeron las cavidades, en este caso de generación 8, conjugadas de Fibonacci, con estas características físicas. Finalmente el espesor de la cavidad es de 4 micras aproximadamente, y aquí está el espectro de fotoluminiscencia del coloide, de los puntos cuánticos comerciales en coloide, ¿sí? Entonces se diseñó la microcavidad de Fibonacci
de manera que el borde de la brecha coincidiera con esta longitud de onda de emisión de los puntos cuánticos comerciales. Así se ve antes y después del dopamiento. Como pueden ver aquí, bueno, en esta imagen de la derecha se quedan muchos puntos cuánticos en la superficie. Vean cómo se oscurece la visión que uno tenía de los poros. Pero también se ven puntos cuánticos aquí, se logran introducirlos parcialmente en los poros. La pregunta ahí es, bueno, ¿y esto va a dar lugar a una interacción entre los fotones emitidos por los puntos cuánticos y los modos de la cavidad de Fibonacci? Y la respuesta afortunadamente fue que incluso a pesar de esto que podría ser considerado un pobre dopamiento, una pobre introducción de los puntos cuánticos en los poros, vean cómo aquí está en rojo la fotoluminiscencia de los puntos cuánticos en coloide, aquí está en morado la reflectancia de la cavidad y cómo coinciden con este borde la resonancia. Y vean cómo a la hora de medir la fotoluminiscencia de los puntos cuánticos introducidos o depositados en la superficie de la cavidad de Fibonacci, vean cómo se mueve el máximo y cómo aparece este hombro. Esto también es perfectamente característico, un signo, y también se alteró el tiempo de vida de este excitón, del excitón que se tiene en estos puntos cuánticos, y eso es característico justamente de la presencia de acoplamiento fuerte, de que estamos logrando acoplar fuertemente a los fotones o al excitón de los puntos cuánticos con la cavidad de Fibonacci, ¿sí? Con este modo de resonancia. Entonces lo que hicimos fue también hacer lo que se hace habitualmente, que es medir la fotoluminiscencia a diversos ángulos para medir justamente poder calcular o obtener experimentalmente la relación de dispersión de nuestro polaritón. Y como pueden ver aquí, vean cómo se da el intercambio de energía entre las ramas del excitón y la cavidad. Conforme vamos variando, vean cómo tenemos aquí que hacer obviamente una deconvolución para analizar este hombro que se formaba, y vean cómo se da el intercambio de energía entre el excitón y la cavidad conforme vamos variando la posición de medida de la luz emitida por el sistema conjunto, ¿sí? Lo cual nos permite en un momento dado calcular una separación de Rabi de 48 milielectronvolts. El sistema, los resultados son perfectamente reproducibles, lo hicimos otras veces y en otras ocasiones. Vean cómo se da, el hombro sale del otro lado incluso, y se da como la inversión con respecto a los resultados iniciales de este intercambio de energía entre las dos ramas. Y vean aquí, a diferencia del resultado que Nvidia me dio ayer que lo leía del aseo de polaritón, vean conforme vamos nosotros excitando a diferentes energías, aumentando la intensidad de excitación de nuestro sistema, no vemos una curva típica del aseo, una curva típica no lineal, donde haya un umbral a partir del cual de repente se dispare la fotoluminiscencia o la emisión de luz del sistema. Pues todavía no estamos en ese umbral nosotros de lograr un laseo polaritónico con nuestro sistema aquí. Todavía lo que encontramos es un crecimiento estable y después una saturación. Pero vaya, el hecho de que otro grupo lo obtenga significa que nosotros también podemos explorar con otro sistema emisor que sea más propenso a darnos, y tal vez también alterando un poquito la cavidad o jugando con otro tipo de cavidades, podemos tal vez lograr también un paseo de polaritones en poco tiempo. Como les comentaba al inicio, el modelo de osciladores acoplados es el que permite en un momento dado, nos da también una herramienta analítica no muy complicada de utilizar para, de entrada también, calcular y comparar con el resultado experimental lo que es la separación de Rabi, y en un momento dado también jugar, por ejemplo, con estas desigualdades. Este es el factor de acoplamiento, el que les había mostrado en el hamiltoniano al inicio, y en un momento dado jugar con estos
parámetros. Estos son, digamos, los anchos de banda tanto del modo de la resonancia como de la fotoluminiscencia, de la banda de fotoluminiscencia del excitón. Y en un momento dado uno puede determinar si va a encontrar, para un sistema determinado uno podría predecir a partir de estas dos desigualdades si se va a presentar, por un lado, este desdoblamiento de la fotoluminiscencia y por otro, en un momento dado, este intercambio entre las dos ramas. Eso va a estar determinado por que la separación de Rabi y el factor de acoplamiento son mayores a estos valores. Entonces uno controlando también en un momento dado lo que es, digamos, la dispersión de los sistemas que van a interactuar, uno puede hacer que aparezca o no, lograr que aparezca y se manifieste este acoplamiento fuerte. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros ajustes preliminares, estamos tratando de mejorar nuestros ajustes, mientras que nos ha sorprendido en los artículos que logran ajustes perfectos con este modelo. Nosotros ahorita nos atoramos un poquito ahí en lograr que se peguen perfectamente los datos teóricos experimentales, pero vaya, en nuestros primeros cálculos nos dan valores, el valor experimental, y casi le estamos pegando con nuestros análisis, despreciando en un momento dado el damping, tanto de la cavidad como de la emisión del sistema excitónico. Entonces, tenemos un sistema de alta calidad, cristales fotónicos de alta calidad, con un control muy preciso sobre su simetría, fabricados por una metodología muy accesible. Entonces, estas son mis conclusiones preliminares. Como vamos de tiempo, ya voy a acabar. Las cavidades asimétricas permiten compensar por la admitancia pérdidas debidas a la realidad, digamos, del sistema físico, en este caso el soporte de silicio. Existen, considerando secuencias de Fibonacci, existen condiciones totalmente asimétricas que permiten obtener altas densidades de estados en la resonancia o en el borde de la resonancia, y con este sistema hemos logrado encontrar excitones polaritones al depositar los puntos cuánticos, en este caso comerciales, sobre un arreglo de Fibonacci asimétrico. ¿Qué sucede ahora si introducimos también espectros plasmónicos y controlamos de mejor manera la simetría del sistema, que además estudiamos la estadística de emisión? Si introducimos una respuesta óptica no lineal, si entramos en aspectos de enredamiento de los fotones individuales en un momento dado, si trabajamos a ese nivel. Entonces, ¿qué sigue? Pues realmente se podría proponer un sistema de baja dimensionalidad, topológicamente protegido, capaz de producir y convertir fotones que pueden ser individuales o enredados en polaritones individuales y enredados y viceversa. Entonces, eso es algo que se abre y que, les digo, la literatura, si uno hace búsquedas, están saliendo cosas muy interesantes. Los artículos de Voltaseva y el otro de las estadísticas superposoniana ya van en esta dirección, justamente a nivel de fotones individuales. Mi plan de trabajo aquí con mi estancia sabática también va en esa dirección. Pues realmente es un panorama muy apasionante para esto. Déjeme nada más mencionar rápidamente el caso de lo que también estamos haciendo ahorita. En 2014 habíamos intentado sin mucho éxito el también utilizar el campo cercano de las nanopartículas metálicas para exaltar la emisión de sistemas de dos niveles, y no lo logramos. La alta hidrofobicidad de los sistemas nos prevenían de eso. Ahorita encontramos, con un postdoc que está trabajando en el laboratorio ahorita, encontramos que si fabricamos las nanopartículas in situ, no las fabricamos aparte y luego las depositamos, sino que logramos que se fabriquen in situ, logramos para tiempos de mojado muestras donde sí se está logrando exaltar de manera bastante importante, hasta en un 600%, la emisión de una capa fotoluminiscente de silicio, que significa que, recuerden que el silicio es un semiconductor de gap indirecto, no emite luz, pero cuando se baja mucho su dimensionalidad, baja a nivel de nanómetros, se hace de gap cuasi directo, lo que permite tener luz. Entonces, si se hace una capa de silicio súper porosa,
es tanta la porosidad que se tiene confinamiento cuántico y el silicio empieza a emitir luz. Entonces, si se hace interactuar esta capa superporosa con nanopartículas de oro fabricadas in situ sobre la capa superporosa, estamos logrando esta amplificación de la luz. Entonces, aquí ya tenemos en un momento dado acoplamiento del plasmón localizado, en este caso, con el excitón formado en el silicio. Y ahora lo que queremos es guiar esta luz, guiar plasmones polaritones, hacerlos interactuar también aquí también logramos depositar nanopartículas de plata en perovskita, en sistemas bidimensionales de perovskita, y encontrar también exaltación de la intensidad de la luz. Estamos, nada más déjenme irme rápidamente a esta imagen, donde estamos, ahorita también voy a estudiar una muestra. Estamos tratando de crear, de hecho ya fabricamos aquí guías, interferómetros de Mach-Zehnder y divisores de haz para plasmones polaritones. También nos interesan estos polaritones formados por los plasmones viajeros, manipularlos también para manejar información, ¿sí? Entonces, para concluir, pues estamos trabajando a varios niveles, ¿no? Por un lado, tener sistemas emisores de luz que podamos exaltar a través de la interacción con plasmones localizados, de formar diferentes tipos de sistemas usando el acoplamiento luz-materia fuerte para formar polaritones, y conferirles a estos sistemas una protección topológica que permita al momento proponer sistemas robustos para su uso en óptica cuántica o en información cuántica, ¿sí? Pasar de fotones individuales a polaritones individuales, qubits basados en polaritones. Hay otros resultados muy interesantes donde usando luces estructuradas se pueden formar qubits fotónicos protegidos con mucha robusticidad. ¿Por qué no formar qubits polaritónicos? También en sistemas de supersimetría se ha encontrado una protección topológica fotónica que podemos trasladar tal vez a una protección topológica polaritónica, ¿sí? ¿Para qué? Para continuar con esta historia que tal vez nos lleve a otro horizonte, continuando con lo que ahorita con el Nobel que se otorgó para luz enredada. ¿Por qué no hablar de polaritones enredados y usarlos de una manera sistemática en lo que sigue, que es la computación cuántica, ¿sí? En la siguiente generación de computadoras cuánticas? Con eso les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para las preguntas, comentarios que deseen hacer. Aquí está una visión del laboratorio, del grupo de trabajo, cuando tuvimos la visita de Eric Van Strailand del CRIOL a nuestro laboratorio, y le presumíamos nuestro montaje de Z-Scan, ¿no? Del cual fue uno de los creadores. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta plática tan interesante y pues la verdad con muchísimas perspectivas y muchísima información. Tenemos 2 preguntas en el chat, en lo que alguien más se anima o quiera hacer la pregunta directamente. Te leo la primera. Buenos días. Cuando hace la clasificación de las cuasipartículas, incluye al fotón como cuasipartícula simple. La clasificación que hace depende de la definición de cuasipartícula que use, evidentemente. ¿Cómo definiría entonces una cuasipartícula? ¿Como una excitación colectiva a bajas energías? ¿Como una partícula única que distorsiona la nube electrónica e interacciona con ellas? Gracias. Pues yo creo que también, como mencionaba más adelante a la hora de plantear un posible hamiltoniano para estudiar el sistema, yo creo que ambas respuestas serían válidas dependiendo si uno considera como una perturbación el campo de luz incidente o como uno considera que van a interactuar de una manera sucesiva, ¿no? Que se forma una polarización, induce una polarización en la materia y eso a su vez crea un campo que interactúa con el incidente, etcétera, ¿no? Yo creo que ambas visiones podrían ser válidas dependiendo de lo que uno esté estudiando, de la intensidad de la luz con la que uno esté trabajando. Y además ahí está justamente también la posibilidad tal vez para extenderse a incluir aspectos no lineales. Porque además del aspecto topológico que mencionaba al final, también ciertamente los umbrales para que uno conoce de estudiar la óptica, sistemas de óptica no lineal,
Los umbrales de respuesta de óptica no lineal también pueden ser un switch que permita que a partir de cierta intensidad se presente o no una respuesta. Y entonces pasemos también de una interacción débil a una interacción fuerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar, no más bien no limitarse y considerar ambas posibilidades, ¿no? Y es que entendí bien la pregunta. Sí, Dino ahorita nos aclara. Otra pregunta también tenemos la siguiente. Para el cálculo con el método de la matriz de transferencia, utiliza un modelo lorentziano y miden los parámetros de los osciladores en el laboratorio o aproximan de otro modo para obtener la función dieléctrica. No, hacemos lo primero realmente. Hacemos lo primero. Algo importante es que este sistema es muy robusto y realmente no necesita mucha sofisticación en el cálculo, lo que también trataba de mandar como mensaje, para obtener una respuesta fotónica bastante robusta en sí, ¿no? El método de fabricación es barato, las cavidades no tienen una calidad hechas con un sistema muy sofisticado, el método de análisis simple nos permite también en prueba y error, después de 2, 3 intentos, tenemos la calidad que queremos. Entonces, sí que ilustrar eso. Realmente tenemos un sistema, el caso del silicio poroso, es un sistema muy bondadoso en muchos aspectos, que nos permite encontrar resultados bastante sólidos, ¿no? Y eso creo que hay que aprovecharlo tecnológicamente. Otra pregunta es, ¿los polaritones viajeros se propagan a la velocidad de la luz? No, se propagan a velocidades abajo de la luz. Hay quienes dicen que es a 1.9 veces la velocidad de la luz, ¿no? Obviamente va a depender mucho del sistema, de la calidad, de las cavidades y demás, pero ciertamente son fracciones de la velocidad de la luz y eso ya aumenta bastante con respecto a la velocidad de los electrones en corrientes eléctricas. Entonces, ya yo me conformaría con un 30% de la velocidad de la luz, yo creo que sería bastante bueno para cuestiones de manejo de la información. Pero hay algunos artículos que mencionan a un 90% de la velocidad de la luz. No tenemos ahorita más preguntas en el chat y nadie me ha indicado si quiere hacer una pregunta directamente. En lo que vemos si alguien más se anima, yo tengo una duda. En la parte de los resultados donde nos mostrabas donde se metía la simetría, que dependía de dónde metían la simetría, ¿no? Entonces ahí, bueno, es que creo que fue muy rápido para mí. No sé si podríamos regresar a esa diapositiva, porque la pregunta es, ¿cómo meten la simetría? Y la otra es, entonces, es mejor cuando la metes en las orillas, ¿verdad? Sí, definitivamente lo importante aquí va a ser meterla en una de las orillas. El cálculo que hizo Atzin, de hecho si ves a Atzin, pregúntale, te puede explicar todo perfectamente. Porque además es algo que con los colegas con los que trabajamos en silicio poroso, le discutíamos y él, sobre todo él defendía su tesis, Atzin, y una colega del IR decía, es que no vas a encontrar nada por ahí, no va por ahí el asunto, pero vaya, no lo tengo aquí, está en el artículo, pero justamente cuando poníamos la simetría aquí se veía cómo bajaba incluso más con respecto a cuando no hay asimetría. Entonces, esto es analítico, esto es tomando en cuenta tu ecuación de Helmholtz, y tu matriz de transferencia y demás, y el formalismo de Fresnel, ¿sí? Para llegar a la ecuación que vas a utilizar para hacer estos cálculos, ¿sí? Y entonces cuando introduces esta parte acá es cuando mejora la respuesta, ¿sí? Drásticamente. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta o había algo más? Porque en lo que la buscaba Bueno, esa era la pregunta y pues básicamente sí, cómo metían la asimetría, porque era lo del modelo, cómo metías en el modelo la asimetría. Pues bueno, en realidad no es también tan complicado, porque finalmente a la hora que haces esta descomposición, pues simplemente vas a calcular la respuesta óptica final una vez que metas las matrices extra, claro, que vas a
que estás añadiendo, ¿no? O sea, Ujú. una vez que logras esta descomposición y que te das cuenta que en resonancia las matrices son diagonales y conmutan, pues añades otras y calculas la respuesta y ves qué tienes, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí era mi... Esencialmente es eso, pero si quieres un detalle, una discusión más técnica, lo podemos ver, o si ves a Atsin ahí en los pasillos, si es que está ahí, la verdad es que estoy hablando como si estuviera ahí, no sé, eh, él con todo gusto te puede dar detalles y mostrar incluso los programas y demás. Ah, perfecto. Sí, sí, sí era esa mi curiosidad. Pues ya no tenemos más preguntas y creo que nadie me indica si quiere hacer otra pregunta. No. Pues entonces, Alejandro, y además estamos muy a tiempo, terminamos a tiempo el seminario, lo cual está muy bien. Pues Alejandro, pues muchísimas gracias por esta plática. Pues está súper completa y además tiene una perspectiva enorme hacia el área de óptica cuántica, entonces se pueden hacer muchísimas cosas. Te agradecemos mucho y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias de nuevo y espero más bien tal vez el año que entra, hacia finales de año, ya estando de regreso en México, con todo gusto trataré de dar una vuelta y si logramos trabajar aquí a nivel individual con los fotones y tal vez avanzar un poco más con toda esta parte de óptica cuántica, con todo gusto iré a platicárselas. Sí, pues aquí te recibiremos con mucho gusto. Pues muchísimas gracias Un y saludo a todos los conocidos por allá, un abrazote, cuídense mucho. Gracias. gracias y pues gracias a todos los que se conectaron. Pues tuvimos una amplia audiencia de 90. Gracias por la atención. Hasta luego y buen Hasta día. luego. Igualmente, buen día para todos.